Hola a todos, bienvenidos a la clase número 8. Hoy vamos a estar trabajando a través de un nuevo formato, ¿sí? Hoy estamos conectados a través de la videoconferencia. Estamos muy contentas que estén acá. La realidad es que hay muchos presentes. Ahí estoy viendo que tenemos 35 conectados y en nuestra cátedra somos 38, así que bueno, vamos a esperar un ratitito más a ver si se pueden conectar esas dos personas que no están presentes actualmente. De todos modos, bueno, les contamos que esta nueva posibilidad de conexión lo pensamos desde el lugar de que, bueno, la realidad es que ya atravesamos casi todo el cuatrimestre y nos quedan poquitas clases, ya estamos llegando casi al final y queríamos poder estar un poco más cerca de ustedes. Por eso es que estamos pensando en utilizar este formato para poder escucharlos y si nos quieren comentar algo, lo pueden escribir por el chat. Sentimos que de esa forma vamos a estar un poco más cerca. Así que bueno, a ver, ahí me llega un mensaje que dice que hay dos compañeras sin conexión. Bueno, justamente estas dos personas que faltaban. Buenísimo, sí, anotame el apellido, así yo ahora lo registro. Buenísimo, bueno, les agradecemos por la notificación. Bueno, entonces ya podemos comenzar con el tema de hoy. Hoy vamos a conversar sobre lo que es orientación vocacional y ocupacional desde el rol del licenciado en psicopedagogía. Bueno, perfecto. Para comenzar, veo que están todos ahí listos. Buenísimo. Ahí voy a compartir pantalla, a ver si lo pueden ver. Espérenme un segundito. Ay, a ver. A ver. Ustedes avísenme si se ve bien. ¿Ven bien? A ver. Ahí por el chat me notifican que sí. Bueno, perfecto. Comenzamos entonces. Bueno, acá tenemos lo que va a ser nuestra presentación y nuestro apoyo visual sobre la clase de hoy, ¿sí? A medida que surjan dudas, interrogantes o mismo opiniones, pueden escribir por el chat o prender el micrófono, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, lo que quiero abordar y que me parece que es interesante a pensar es que la orientación vocacional y ocupacional es un campo de trabajo que se encuentra incluido en nuestras incumbencias en relación al licenciado en psicopedagogía, como mencioné con anterioridad. Bien, ¿y qué hacemos en la orientación vocacional? Bueno, principalmente nuestro objetivo es orientar en las diferentes etapas de vida de los sujetos, porque como ya mencionamos con anterioridad, la psicopedagogía no trabaja con una sola etapa de vida. Generalmente está esa idea desde el sentido común de que los psicopedagogos trabajan solamente con niños. Bueno, como ya saben, eso es un error y nosotros trabajamos en las diferentes etapas de vida. Entonces, bueno, desde ese lugar podemos pensar en todos esos niños que se encuentran en la escuela primaria y van a pasar a una escuela secundaria. Muchos de ellos están interesados en, no sé, contextos técnicos y les interesa pasarse a una escuela secundaria técnica, o mismo hay escuelas secundarias que requieren ya desde el primer año de la secundaria poder conocer la orientación. Entonces, bueno, desde ese lugar acompañamos a los niños que se encuentran egresando del nivel primario. Lo mismo ocurre cuando en la escuela secundaria aparecen las diferentes orientaciones para poder acompañar a estos sujetos que deben realizar una decisión como proyecto de vida. Mismo también, que esta es la más común y la más conocida, los estudiantes que egresan de la escuela secundaria y deben elegir o decidir qué estudiar con respecto a su vida.
en relación a si quieren trabajar o ir a una institución universitaria o un profesorado o un terciario. Bueno, esa es nuestro rol más conocido. Pero algo que me parece que es importante mencionar es que a través de la orientación vocacional no existe una única respuesta. No es que vos haces el proceso de orientación vocacional y el psicopedagogo va a decir, bueno, vos estudiá medicina, vos estudiá abogacía. No hay una única respuesta. De hecho, ahora lo vamos a estar conversando mejor y con más detalle, pero la idea es que ese sujeto que realiza ese proceso pueda conocerse a sí mismo y a través de descubrir qué es, ¿sí?, pueda armar su propio proyecto de vida. Y otra etapa de vida que también me faltó mencionar, que es muy importante, son todos esos sujetos adultos que ya terminaron la escuela secundaria, que arrancaron a estudiar una carrera y realmente abandonaron porque no se sienten cómodos con ese espacio. Bueno, hay muchos sujetos adultos que realizan estos procesos de orientación vocacional y ocupacional para realmente poder rearmar su proyecto de vida, encontrar nuevos espacios de estudio o mismo espacios laborales. Muchas veces los adultos no se encuentran cómodos en la situación laboral en la que están y requieren de un acompañamiento específicamente en ese aspecto. El segundo ítem es la disposición de articulación entre subjetividad y contexto. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hacemos el proceso de orientación vocacional y ocupacional, como dije antes, estamos trabajando con ese sujeto, con esa persona. Estamos tratando de que esa persona pueda descubrir cómo es, ¿sí? Por eso mismo es que acá se habla sobre la articulación entre subjetividad y contexto. Entonces, a partir de ese descubrir cómo es esa persona, ¿sí?, poder armar puentes con el contexto, ¿sí?, poder armar puentes en relación a qué cosas nos ofrece nuestro contexto, ¿sí?, y ver de qué forma ese sujeto tiene lugar en esa sociedad que nos rodea, ¿no? Bueno, y el tercer ítem es la construcción de proyectos de vida, como ya mencioné con anterioridad. Nuestra idea es no dar una respuesta única y absoluta, sino acompañar a ese sujeto en la construcción del proyecto de su vida. Bien, algo que me parece importante a mencionar acá es que la orientación vocacional y ocupacional no fue siempre igual a lo largo de nuestra disciplina, de la psicopedagogía. Como muy bien sabemos, y ya venimos conversando un montón, nuestra disciplina atravesó diferentes paradigmas y formas de posicionarse en la realidad, ¿no?, en el contexto que nos rodeaba. Bueno, entonces el proceso de orientación vocacional y ocupacional también va a distinguir 3 etapas, 3 marcos teóricos, tres formas distintas de posicionarse frente al sujeto. La primera etapa es el modelo psicotécnico, que va desde el año 1910 al año 1960. La segunda etapa es el modelo clínico, que empieza el quiebre en el año 1960 hasta el año 1990. Y la tercera etapa, que es la etapa actual que nos encontramos transitando, comienza en el año 1990 en adelante. Bien, vamos a comenzar a conocer en profundidad estas etapas. Bien, para comenzar vamos a hablar sobre el modelo psicotécnico. El modelo psicotécnico, como dije con anterioridad, va a comenzar en el año 1910, ¿sí? Es un modelo que florece, ¿sí?, que va a empezar a surgir a partir de lo que es la psicología científica, ¿sí?
cuando comienzan a aparecer estos estudios, ¿sí?, sobre el desarrollo psíquico de los sujetos, va a empezar a aparecer, va a comenzar a deslumbrarse esta orientación vocacional ocupacional. Y a lo que va a hacer foco, ¿sí?, va a ser a las diferencias individuales. Entonces, ¿cómo conocer de qué puede trabajar ese sujeto? Es a partir de las diferencias individuales. ¿De qué forma se caracteriza cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras características, nuestros gustos e intereses? A través de las diferencias. Lo que nos enmarcaba era la diferencia con el otro. Bueno, y a eso se llamaba psicodiagnóstico del sujeto desde una mirada individual, porque lo que tenía eje y preponderancia acá eran las diferencias. Y a partir de esa diferencia es que podíamos conocer para qué servía ese sujeto de alguna forma. Y todo este proceso se realizaba utilizando test, ¿sí? Baterías de test. Como ustedes fueron conociendo a lo largo de la carrera, durante estos años, aparecen los test de inteligencia que cuando el año que viene en el plan de estudio, en la carrera de, a ver en qué carrera, en qué materia lo usan, en técnicas psicopedagógicas, van a trabajar mucho lo que es test de inteligencia. Después aparecen también los test sobre intereses vocacionales. ¿Por qué? E identificación de los rasgos de personalidad. Como les dije antes, en este modelo va a ser muy importante las diferencias individuales. Entonces, ¿cómo van a descubrir esas diferencias? A través de determinados test que hablen sobre los intereses puntualmente vocacionales y los rasgos de personalidad. Hasta ahora vamos bien, está todo claro. A ver, ¿qué me escriben por el chat? Sí, buenísimo, perfecto. Bueno, sigamos. ¿Alguien que quiera mencionar algo? Pueden prender el micrófono. Bien, vienen bien con esto. Perfecto, bueno, sigamos entonces. Etapa del modelo clínico. Es nuestro segundo modelo, etapa, que atravesó la orientación vocacional ocupacional. Y este modelo surge, ¿sí?, paralelo a lo que es la creación y el origen de las carreras de psicología y psicopedagogía en el país, ¿sí? A medida que empiezan a aparecer estas ciencias y estas disciplinas académicas en nuestro país, empieza a repensarse el proceso de orientación vocacional. Y en este modelo clínico lo que va a aparecer es la singularidad de cada situación de consulta. ¿Qué significa esto? Antes dijimos que se iba a empezar a pensar en las diferencias individuales. Bueno, acá vamos a profundizar un poco más en esto y no solo vamos a pensar en las diferencias individuales, sino en la singularidad. Como ustedes saben, en el paradigma que nos acompaña en nuestra disciplina, hubo cambios. Al inicio nos posicionábamos desde un lugar reeducador hasta que hay un quiebre con la subjetividad. Bueno, acá nos estamos acercando, ¿sí? Acá empieza a pensarse la importancia del sujeto, ¿sí? Acá empieza a tener preponderancia el concepto sujeto y cómo ese sujeto tiene su propia singularidad, su propia historia, ¿sí? Y entonces, al pensar en este aspecto de este sujeto que aparece y que consulta, se lo acompaña en relación a su educación y a sus elecciones laborales, ¿sí? Y a su vez, algo que es sumamente importante pensar en este modelo clínico que aparece en el año 1960, es empezar a pensar, ¿sí?, que esto
forma parte de una transdisciplina, ¿sí? Que no trabaja de manera individual, ¿sí? Sino que, ay, perdón, dije muchos sí seguidos, sino que trabaja y realiza lecturas y analiza a la sociedad, ¿sí? De manera en red, como mencioné en varias ocasiones, sino que trabaja de manera interdisciplinada, analizando la realidad y el contexto de ese sujeto. Entonces, la orientación vocacional y ocupacional no va a trabajar de manera individual, la psicopedagogía, el psicopedagogo que se encargue de esto, no va a trabajar de manera aislada, sino que va a tener en cuenta todo el contexto que está rodeando a ese sujeto, ¿no? Teniendo en cuenta la economía del país, situaciones ambientales, bueno, etcétera. Así que es importante acá empezar a pensar que no trabajamos de manera aislada, sino en conjunto con el otro, que eso antes no ocurría. Hasta ahora vamos bien. ¿Tienen dudas? Perfecto. Acá por el chat me están diciendo sí, sí, sí. Bien. Alguien que quiera prender el micrófono, que quiera consultar algo. Hasta ahora vamos bien. ¿Tienen dudas? Bien, perfecto. Bueno, continuamos entonces. Y llegamos a lo que es el modelo de la etapa actual. Acá lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es muy similar a lo que es el paradigma anterior, donde se empieza a pensar en el contexto, pero hay algo que lo distingue. A ver, ¿quién puede darse cuenta de esta distinción? Leyendo esto que figura acá, el modelo de la etapa actual, a ver qué cosa se diferencia del modelo anterior. A ver quién tiene ganas de pensar esto. Camila, a ver vos. Sí, prende el micrófono. No te anda el micrófono. Bueno, a ver, escribilo por el chat. Perfecto, exactamente, exacto. Muy bien, Camila, exactamente. Es eso. La diferencia que podemos notar acá en el modelo de la etapa actual con respecto al modelo clínico es lo que está diciendo Camila por el chat. ¿Qué aparece acá? Mayor protagonismo en la persona que busca ser orientada. ¿Qué significa esto? Mayor protagonismo de los orientados. Que este sujeto que viene a realizar la consulta comienza a tener un rol muchísimo más activo, ¿sí? Él va a empezar a hacerse más preguntas, va a empezar a responder a las actividades desde otros lugares, ¿sí? Dando lugar a su participación, a sus intereses, a sus discursos, a sus respuestas, ¿sí? En el paradigma anterior, este sujeto respondía y ya desde un lugar muchísimo más pasivo. En cambio, a partir del año 1990 se le intenta dar mayor lugar a este sujeto que va a ser orientado, las actividades empiezan a ser pensadas de manera grupal, donde este sujeto pueda poder dar su opinión, confrontar estas ideas, responder desde su singularidad. Eh, y ahí es donde le damos mayor protagonismo a este sujeto que viene a ser orientado. Más allá de que continuamos, más que empezamos, continuamos teniendo en cuenta el contexto de este sujeto, como mencioné con anterioridad, donde se empieza a trabajar teniendo en cuenta los atravesamientos sociohistóricos, culturales, educativos y laborales de este sujeto, le empezamos a dar un rol muchísimo más activo y a su vez aparece un eje que es fundamental,
¿Qué es la incertidumbre? Bueno, pensemos que este modelo, que es el modelo de la etapa actual, aparece en el año 1990 y es un año importante, es una etapa sumamente importante en nuestra historia. Muchas dificultades económicas, los que estuvieron presentes en esos años pueden decirlo. Los que son jóvenes tal vez no lo conocen tanto, pero realmente empieza a aparecer una situación económica en el país, un contexto donde las estructuras, ¿sí?, y las normas empiezan a sentirse de alguna forma más líquidas, como diría Bauman. Si lo conocen a ese autor, me parece que es sumamente importante que puedan leer sus libros. Entonces, vamos a empezar a pensar en estas cuestiones donde nuestra realidad, nuestras concepciones son más débiles. Bueno, entonces los sujetos que tienen que tomar decisiones en su vida, qué estudiar, qué trabajar, a qué dedicarse, quién soy, estas respuestas se observan con mucha dificultad, con muchas sensaciones de pérdida, de no saber para dónde ir. Entonces, trabajamos desde esos lugares, ¿no? Teniendo en cuenta este contexto tan difícil de incertidumbre que nos rodea hoy en día, ¿no? Porque piensen que este modelo comienza en el año 1990 y nos perdura en la actualidad. Bueno, entonces, ya casi estamos llegando a la última etapa de nuestra presentación. Hasta ahora vamos bien. Por ahora veo que están respondiendo por el chat. A ver, ¿qué mencionan? Acá Norma está diciendo... Norma lo que plantea es cuál es el mejor modelo para los sujetos. Y la realidad es que no tenemos que pensar en cuál es el mejor modelo, sino tratar de relacionarlo siempre con el contexto que nos rodea. Y piensen que nuestro contexto se caracteriza por esta situación de incertidumbre que les decía con anterioridad. Entonces, por eso actualmente nos posicionamos desde este modelo actual, como dije antes, que es el modelo de la etapa actual, ¿no? Que trabaja con este sujeto, trata de darle mayor preponderancia para esta construcción de su historia de vida, ¿no? Más que nada, que es el mismo trabajo que se realiza con los adolescentes. Bueno, vuelvo. Entonces, nosotros vamos a posicionarnos como orientadores vocacionales, teniendo en cuenta que este es un proceso, no es que hacemos una entrevista, escuchamos a esa persona y le damos una respuesta automática, bueno, vos estudiás biología, medicina, no. Esto es un proceso. Va a iniciar con un motivo de consulta, ese sujeto que se acerca va a tener una consulta, una duda, una historia, ¿sí? Y a partir de este motivo de consulta vamos a trabajar en nuestra primera etapa, que es la etapa exploratoria. En esta etapa es donde van a aparecer las actividades, los ejercicios, donde vamos a intentar conocer cómo es ese sujeto. Y no solo conocerlo nosotros como orientadores vocacionales, sino que ese sujeto pueda conocerse a sí mismo. Todas estas actividades, propuestas, test, porque seguimos utilizando test, los test no son mala palabra, siempre y cuando no encasillen a este sujeto, que eso es fundamental, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta esto que les digo, los test no deben encasillar a los sujetos. Bueno, entonces lo que nos va a ayudar es poder conocer a esa persona y que esa persona se conozca a sí mismo, porque recuerden que nuestro objetivo es la construcción de la historia de vida de cada uno, un proyecto de vida, no de la historia, sino de un proyecto
de vida. Y luego vamos a pasar a lo que es la etapa informativa, donde se le va a presentar a estas personas, a estos sujetos que vienen a consultarnos, cuáles son las opciones que existen en nuestro contexto. ¿Qué significa esto? Yo les dije al principio de nuestra presentación que uno de nuestros objetivos era formar puentes entre la subjetividad y el contexto. Bueno, eso es fundamental que lo llevemos a cabo en esta segunda etapa, que es la etapa informativa, donde se le presenta a los sujetos cuáles son las características del contexto en donde se encuentra, cuáles son las opciones que nos brinda ese contexto, y a partir de ahí, que ese sujeto logre llevar a cabo puentes entre su subjetividad conformada y las opciones presentes. Por ejemplo, una actividad que me gusta a mí mucho llevar a cabo en esta etapa con los estudiantes que llevo a cabo la orientación vocacional, porque lo hago en la institución escolar donde trabajo. En este encuentro, generalmente brindo un cuadro de doble entrada donde los estudiantes deben escribir en una primera columna cuáles son las carreras o los oficios que les interesan. Luego, la segunda etapa del cuadro es una grilla donde figura la opción de cuánto dura esa carrera o ese estudio, cuánto tiempo deberían estar estudiando para esa profesión, dónde lo pueden estudiar, si hay examen de ingreso, cuáles son los requisitos para ingresar a esa institución educativa y cuáles son las salidas laborales. Entonces, en este encuentro, los estudiantes de manera personal e individual van trabajando con su propio cuadro y van escribiendo sus propias opciones. Y yo lo que les voy brindando son revistas, páginas de internet donde figura toda esta información en relación a cada situación académica e institucional. A ver, acá Raúl. Bueno, claro, Raúl lo que comenta es que a él le pasó que cuando hizo orientación vocacional en la escuela no le brindaron esta etapa, solo hicieron la etapa exploratoria. Claro, el tema es que esta etapa informativa es fundamental porque forma parte de este puente que es necesario, porque hay muchos sujetos que no saben cuál es la realidad del contexto en el que se encuentran y necesitan esta última pata para poder hacer conexión con las realidades académicas que lo rodean, ¿no? Entonces, bueno, es importante tener ese espacio. Y por último, tenemos lo que es la entrevista de devolución, en donde el orientador vocacional, como dije antes, no va a dar una única respuesta, no va a decir, bueno, vos tenés que ser docente, sino que la respuesta es poder acompañar a este sujeto en este nuevo proyecto de vida, ¿sí? Dando como, le va a brindar, ¿sí?, resultados en relación a todo lo que se trabajó en relación a la etapa exploratoria y le va a poder brindar de qué forma es su personalidad, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llevé a cabo mi propio proceso de orientación vocacional, en la entrevista de evolución me comentaron que, bueno, a mí me interesaba todo lo que era relacionado con la ayuda al otro. Y en esa ayuda al otro aparecen un montón de disciplinas y carreras. A mí, por ejemplo, me apareció psicopedagogía, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, todas carreras sumamente sociales donde se tiene en cuenta a un otro que requiere de ayuda. Entonces, bueno, uno en la entrevista de evolución no va a obtener una única respuesta, sino un paneo general y un montón de opciones que pueden ser interesantes con la subjetividad de esa persona, ¿no? Así que eso también es importante a tener en cuenta y me parece que ustedes lo deben realizar cuando lleven a cabo estos procesos de orientación vocacional y ocupacional. Bueno, esto fue la presentación del día de hoy.
estamos muy contentas de haberlo llevado a cabo a través, paren que voy a agrandar para que me vean bien. Ahí está, perfecto, ay, qué bueno, ahí los veo a todos. Bueno, la verdad es que estamos muy contentas de haber podido, les decía recién, de haber podido llevar a cabo este nuevo formato de comunicación, porque los vemos más, están acá, los podemos ver, mismo la participación que ustedes tuvieron por el chat, les agradecemos un montón. Con la profesora Sofía estamos re contentas y bueno, les vamos a dejar un cuestionario de Google, lo vamos a subir a la plataforma para que ustedes puedan comentar, a ver qué les parece, qué les pareció, si se pudieron conectar, si se les dificultó. Y a su vez también la actividad de hoy va a ser una wiki, ¿sí? Donde ustedes van a tener que ir incorporando y a su vez agregando y profundizando información sobre los diferentes modelos, ¿sí? Todos los estudiantes que son desde el apellido de la A la G, ¿sí? Van a trabajar. No me voy a hacer lío ahora. Se los voy a escribir por el Moodle porque lo tengo anotado y no quiero equivocarme. Así que después, bueno, lo charlo bien con la docente Sofía y lo vamos a estar subiendo por el Moodle, ¿sí? Entonces, les decía, van a estar divididos en 3 grupos y dependiendo del grupo que les tocó, van a tener que conformar y profundizar en mayor medida cuál es el rol del psicopedagogo en cada una de las etapas que atravesó la orientación vocacional, ¿sí? Y todo esto lo van a ir escribiendo en lo que es el glosario de la wiki, ¿sí? Así que bueno, estamos muy contentas de haber trabajado con ustedes. Así que bueno, fue todo por hoy y nos estamos viendo pronto. Chau, chau a todos.